que vivamos la palabra. Al final, Él quiere que le obedezcamos. Quiere que lo glorifiquemos, ¿cómo? Con lo que mencionábamos hace un rato, hace un momento. A través de nuestro modo de vida, lo que hacemos. Entonces, yo estaba hablando y la prédica pasada, me decían por ahí, ¿no? ¿Cómo se titula? Pues estábamos viendo quién es Dios. Al final eso venimos cada reunión, cada que nos congregamos, ¿quién es Dios? Y esa es, podemos decir, es una de las preguntas que la gente llama así como la pregunta del $1.000.000. ¿Quién es Dios? Y hay tanto que hablar cuando dices Dios, hay un mar de cosas que puedes hablar. Pero hoy, a través de la predicación que sirve para exhortar, edificar y consolar, ¿qué es esto? Exhortar, Dios nos llama la atención, nos redarguye, nos reprende. Si lo vemos así, un sinónimo que entendemos más, nos regaña. Pero nos regaña en cosas justas, en cosas verdaderas, en cosas que realmente estamos mal. Pero no nada más la palabra es para eso, porque dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Entonces, cuando se predica, pues recibimos enseñanza. Entonces, Dios a través de la enseñanza nos llama la atención. Por eso después dice, redarguye, para enseñar, redarguir. Y ahí no queda, para corregirnos. Cada que se predica, la palabra es para que Dios te enseñe. Si estás bien, Dios te consuela, porque también te da consuelo, te edifica, o sea, te bendice. Si estás bien, tu modo de vida o lo que se está predicando, Dios te dice, vamos, sigue, no desmayes, sigue. Pero si no estás bien en eso que se está predicando, Dios dice, estás yéndote por un camino que no es. Si sigues por ese camino, lo único que va a haber en tu vida va a ser destrucción, muerte, miseria, dolor, sufrimiento innecesario. Entonces Dios nos habla y es para eso la predicación. Y estamos viendo quién es Dios. Y vamos a continuar con eso. ¿Quién es Dios? ¿Y cómo conocemos a alguien? ¿Cómo conocemos a ese que dijimos? Lo voy a retomar así brevemente. ¿Cómo conocemos a ese Dios todopoderoso? La forma que Dios dejó, que Él mismo dejó, es a través de su palabra. Pero también lo vamos a conocer a través de su palabra, a través de atributos. ¿Qué son atributos? Pues son cualidades que tiene Dios, son cosas que Dios tiene. Y aquí, por ejemplo, cada uno, aunque somos similares como personas, o sea, todos aquí en general, no hay ninguna persona incompleta físicamente. Entonces aquí tenemos 2 orejas, 2 ojos, una nariz, una boca. Gracias a Dios aquí en la congregación pues no hay calvos, digo, al momento, a lo mejor en unos años sí. No hay calvos, pero todos tenemos cabello, o sea, todos estamos normales. Y si alguien dijera, ¿cómo lo vas a conocer? Dices, pues físicamente, diría uno, pues no hay como que mucha diferencia. Porque pues todos están similar, tienen físicamente lo mismo. Pero, ¿cómo conoces a alguien que no lo puedes ver físicamente? Es cuando se complica. Porque Dios, dice la palabra, es espíritu. Cuando estaba hablando con la samaritana, dijo, Dios es espíritu y es necesario que los que adoren a Dios lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces, no tenemos la capacidad nosotros de ver lo espiritual, de ver lo que hay dentro de la persona. Dios sí. Entonces, como físicamente Dios no lo podemos ver, pues hoy por ese aspecto no lo podemos describir físicamente, pero sí hay otra forma como conoces a alguien, que es la realmente importante, pues su interior, ¿qué hay en su interior? Y aquí lo vemos entre nosotros. Entre nosotros hay en ese sentido características que tenemos. Por ejemplo, aquí no podemos decir, ¿quién es el gracioso de aquí de la congregación? Mejor puede decir, no, pues aquí podemos decir, no, hay un gracioso en la congregación. Podemos decir, no, pues ¿quién es el serio? O ¿quién es el callado? O ¿quién es el entusiasta? ¿Quién es el apático? ¿Quién es el...? Y así podemos decir, ¿no? ¿Quién es el buena onda? Así que eso es algo vago, pero así la gente dice, ¿no? ¿Quién es el buena onda? El cool, que ahora dicen los chavos, ¿no? ¿Quién es el cool? El buena onda. Y todos tenemos ciertas características. O sea, igual, en la familia, todos tenemos una forma de ser. Y lo mismo es lo que estamos viendo básicamente con Dios, para entrar en un contexto. Vimos, y vamos al pasaje, vamos a ver 3 pasajes hoy, pero vamos a seguir en esta palabra. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Entonces, esa es la pregunta. Ya de hecho ahí se puso parte 1. Pero hay un pasaje interesante, ya lo vamos a retomar, que viene en Éxodo capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés. Ahí viene
un pasaje muy conocido que de hecho voy a hablar, un atributo de parte de Dios basado en este pasaje. Y ahí dice, Éxodo capítulo 3, llamamiento de Moisés. Moisés fue el libertador del pueblo de Israel porque ellos eran esclavos, estaban oprimidos por los egipcios, que era el imperio que tenía el poder en ese momento, los egipcios. Que esa nación, viendo el libro de Génesis, esa nación era la poderosa y también fue ayudada por gente que conocía a ese Dios verdadero. Una de esas personas fue José. José fue una persona sabia, una persona entendida de parte de Dios, una persona que es ejemplo, en este caso para nosotros como creyentes, y que él en esa sabiduría que Dios le dio, ayudó a que la nación de Egipto pasara la hambruna, sequías, y que no cayera esa nación. Entonces Dios le dio la sabiduría de cómo hacerle, y por la sabiduría que Dios le dio a José, Egipto siguió siendo un imperio, una potencia. Entonces hubo pueblos que tuvieron que recurrir a ellos en ayuda, y entre ellos fue la familia de José, la misma que lo vendió, en ese caso sus hermanos, vinieron, y es ahí donde entra en contacto directo el pueblo de Dios con el pueblo de Egipto. Y ahí se asentaron, ahí empezaron a echar raíces, después José muere, y la gente que está en el poder pues se olvida de quién fue José, y empiezan a darse cuenta que hay muchos hebreos, que hay muchos del pueblo de Israel, y dicen, no, pues hay que hacer algo, hay que controlarlos, porque si no, ellos van a controlarnos a nosotros. Entonces los esclavizan, y ellos son sus obreros, básicamente. Y entonces ellos empiezan a vivir una vida de esclavos, y después de que son esclavos, pues empiezan a clamar a Dios. Ellos se olvidan de Dios, básicamente, el pueblo de Dios se olvida de Dios, y empieza a clamar a Dios y dicen, no, pues ya no queremos ser esclavos, queremos que nuestro Dios nos dé libertad. Entonces Dios usa un hombre, que ese hombre pues es Moisés, que había sido criado por los mismos egipcios, porque también él sufrió algo similar a lo que le pasó al Señor Jesús antes de nacer. Bueno, tenían, en este caso lo iban a matar, la orden era que los mataran a los varones y nada más dejaban a las niñas, generalmente, ¿no? Ahí para tener control los egipcios. A Moisés, su mamá, pues también Dios le da una forma de cómo, hasta hay una película de esto, digo, pues nada más para que entendamos un poco el contexto. Su mamá lo pone en el río, lo encuentra la hija de Faraón, es criado por los egipcios, pero él es hebreo, él es del pueblo de Dios, y ese es el contexto. Él cuando se da cuenta que es del pueblo de Dios y que Dios es el Señor de ese pueblo, dice, pues no es justo que traten así al pueblo. Entonces él en ese momento, en su conocimiento, en su pensar, hace justicia por su propia mano y ve que hay abuso de los egipcios sobre los israelitas. Entonces mata a un hombre, a un egipcio, y después se dan cuenta, y él, para no vivir ahí preso, que a lo mejor hubiera salido bien librado, no sé, ahí hubieran pasado ciertas cosas, pero bueno, Dios tiene sus planes. Él huye, y cuando él huye, pues tiene un proceso en tierras desiertas, todo eso era desértico, y él tiene un proceso. Cuando huye de Egipto, él deja el palacio, pues él vivía con la familia real, era una persona importante en Egipto, Moisés. Entonces Moisés deja ahí a la familia y se va escapando de lo que él hizo, porque se dan cuenta que él mató a un egipcio, y él escapa. Entonces aquí en el capítulo 3 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Entonces, ¿a qué se dedicaba ya después Moisés? Cuando huye de Dios, o sea, él se desconecta, bueno, no de Dios, bien, huye de lo que él hizo, porque aquí, bueno, huye de Dios, él no tenía todavía ese conocimiento, pero él, en su entender, se va, hace familia con Jetro, que pues ahí eran, bueno, también el antecedente, eran familiares. Él llega con un familiar, que después de ahí él hace su familia, y dice en el versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Esto viene, les digo, en las películas de niños, y viene
también en películas famosas. La más famosa que habla de Moisés y que la pasan cada que es Semana Santa, al menos hasta en la televisión, o no sé si todas la sigan pasando, pero creo que sí, la de los 10 mandamientos, ahí sale Moisés. Entonces, aquí dice el 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. O sea, ahí tiene una revelación de Dios. Ahí cuando dice la palabra mirar a Dios es algo que, digo, para que podamos entenderlo, porque en realidad, ¿por qué Dios no se manifiesta así en un cuerpo? Porque cualquier tipo de cuerpo que nosotros entendemos o que nosotros conocemos, pues no podría contener la gloria de Dios, no podría reflejar la gloria de Dios. Entonces lo más que podemos como imaginarnos como a Dios en lo espiritual sería, digo, usando un poco la imaginación, que así a veces lo entendemos en ciertos pasajes de la Biblia, es como pasaba con Moisés, como ese gran nube que descendía en la montaña y empezaba a hablar con Moisés. Porque dices, ¿cómo describirías a Dios? A lo mejor así un tipo humano, pero no físicamente, no, a veces como lo ponen a veces hasta en caricaturas o películas, o sea, alguien enorme para empezar, de un tamaño muy grande y con mucho brillo, mucha luz, ¿no? Como un tipo ser de luz, así podríamos como imaginarnos a Dios. Pero, digo, eso sí, imaginándonos. Entonces, aquí él se manifiesta a través de la zarza y le dice Moisés y le dice, yo te conozco. Y entonces, digo, para leerlo y tomar el contexto, dice aquí, dijo luego en el versículo 7, bien has visto la aflicción de mi pueblo, dijo luego Jehová, bien he visto, la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dice ahí, dijo Moisés a Dios, aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, aquí, ¿cuál es el nombre de Dios? Dios dice, mi nombre es, y ya lo mencionaba desde la otra vez, yo soy el que soy. Porque en realidad no hay un nombre igual que pueda contener la grandeza de nuestro Dios. O sea, no hay una palabra, un nombre como tal, que pueda describirnos en su totalidad quién es Dios. Por eso la Biblia también dice, y algunos dicen, Él es el gran yo soy, Él es el yo soy, el gran yo soy. Entonces, ese creador del universo, que es el concepto de Dios, que lo veíamos la semana, hace 2 semanas, cuando me tocó predicar quién es Dios, veíamos un atributo, o sea, Dios tiene atributos. En su persona Él tiene características o tiene, en ese sentido, una esencia que podemos verla a través de diferentes aspectos. Una de ellas que empezamos a ver de nuestro Dios es la aceidad, ¿sí se acuerdan de eso? Aceidad, que significa que Él es autoexistente, que Él no necesita de nada ni de nadie para existir. Él existe por sí mismo. Y eso es algo que lo estamos conociendo ahora, es algo que estamos entendiendo ahora, que empezamos a comprender, pero eso es un atributo de Dios. Él es en sí mismo autoexistente. O sea, Él nadie lo creó. Él no tiene un principio, no tiene un fin. Él ha existido constantemente
la eternidad hasta la eternidad, desde el pasado a nuestro entender hasta el futuro, Él va a ser el mismo siempre, no va a dejar de ser. Digo, en pocas palabras, eso es lo que se predicó, lo que se enseñó, y la vez pasada, y decíamos que, ¿cómo lo podemos conocer? A ese Dios Todopoderoso a través de Cristo. Es la revelación suprema de Dios. Cuando Cristo se encarna, podemos conocer y entender más todavía a Dios, a ese Dios verdadero al cual hoy adoramos, a ese gran yo soy, ese yo soy el que soy. Entonces hoy quiero que entendamos también, porque a veces decimos, y nosotros cuando nos congregamos, decimos, Señor, venimos a adorarte, venimos a glorificarte, y también mucho que hace, o mucho de la reunión es que venimos a que Dios nos perdone, Dios nos limpie. Pero hay otra característica, o sea, algo que pertenece solamente a Dios, y que de ahí podemos entender también quién es Él, aparte de su aceidad que ya vimos a grandes rasgos, es algo que aquí se menciona y que es de manera, digámoslo, indirecta, no se ve manifestado como tal, de manera directa, pero lo vamos a entender de manera indirecta cuando Dios llama a Moisés. ¿Y cuál es esa característica? O sea, ¿cuál es esa parte del carácter de Dios? Esa esencia, su santidad. Santidad. Esa es la característica que Dios tiene. Ya vimos una, aceidad, nadie tenemos esa característica o esa esencia. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros existimos por nosotros mismos. Fuimos creados por Dios. Dios nos creó. Tuvimos un punto de inicio y ahora fíjense, los que somos creyentes ya no vamos a tener un punto final. ¿Por qué? Porque ahora los que creemos en Cristo, Dios nos ha dado ¿qué? La vida eterna. O sea, una vida que ya no se acaba. Una vida que trasciende el tiempo. Entonces, sí tuvimos un inicio cuando Dios nos creó, nos formó en el vientre de nuestra madre, pero ya si creemos en Cristo, Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él vino a darnos una vida abundante, una vida eterna, una vida que ya no tiene fin. Entonces, el Señor tiene esa característica. Ahora otra característica, que es la que vamos a ver aquí, y que voy a hacer muy puntual en este ejemplo, que ya también lo hemos predicado, es la santidad. Y la santidad, para entenderlo así, porque luego la gente dice, bueno, santidad. Este término se ha contaminado mucho. ¿Por qué razón? Por la cultura. O sea, se ha contaminado porque al día de hoy pensamos que la santidad es algo que solamente ciertas personas tienen, o que nada más tienen, en este caso, Dios o algunos santos, así por eso se les llama, o algunas deidades, pero que un ser humano como tal no la puede tener. Pero uno dice, ¿qué es la santidad? Y cuando dicen, ¿la tiene alguna persona? Pues lo identifican a lo mejor por cómo se viste o por cómo habla, y la gente dice, mira, esta persona es muy santa por cómo se viste o cómo habla. Pero nos vamos a dar cuenta que la santidad es una característica de Dios. Y aquí hay un término interesante, nada más para que lo sepamos, no lo mencionamos mucho nosotros, las raíces de las palabras, pero en el Antiguo Testamento la palabra que habla de santidad, y que también hay gente que pues va mucho a las raíces hebreas, que es, ya se quieren hacer judíos y no estar viviendo como hijos de Dios o creyentes, sino que más bien ya piensan que por judaizar, o en este caso judaizarse, ya son más espirituales o son más santos. Pero la raíz de esta palabra y cómo se usa en el Antiguo Testamento es kadosh. Esa es la palabra, ¿no? Kadosh. Que eso nos habla de la santidad. Kadosh. Y en el Nuevo Testamento, que ya es otro idioma, en el griego, es agios. Es la palabra que habla de esto de santidad. Pero ¿qué es santidad? Básicamente, tomando la raíz hebrea de kadosh, es separación. Kadosh, es ese término. Entender que hay una separación. Ese es el concepto de la palabra santidad. O sea, o la raíz, la base de esa palabra es separación. O que tú cortas algo. Es una separación, es de lo más que más se utiliza en el Antiguo Testamento, esa palabra kadosh, de su raíz. ¿Y qué podemos entender entonces de santo? Y voy a poner un ejemplo para que hoy lo podamos entender cómo es Dios. ¿Han visto ustedes, y no sé, los que hemos hecho experimento, pero si no lo hemos escuchado al menos, que dicen, son como el agua y el aceite? ¿Sí han escuchado eso?
¿Y a qué se refiere cuando la gente usa ese concepto de que es que estas personas son como el agua y el aceite? ¿Qué significa o a qué se refieren? Que pues son muy diferentes y que no se pueden mezclar, o sea, que no, por tanto no se llevan bien a veces porque dicen, no, es que son totalmente diferentes, el agua y el aceite. Los que hemos hecho el experimento, que hasta en la escuela te lo enseñan, cuando ves algo de química o de ciencias naturales antes desde la primaria, no sé si tú has mezclado, no pones un vaso con agua y le echas aceite, ¿qué va a pasar? Tú lo agitas, ¿qué va a pasar? El aceite va a subir y el agua queda abajo. O sea, y por más que tú le gires así con la mano, lo quieres intentar mezclar, se separan. Y ahí, bueno, ya hay una explicación, te dicen, no, pues es que son diferentes compuestos, diferente densidad, y no son compatibles, no se pueden mezclar. Para que lo entendamos, la santidad, y así en grandes rasgos, porque esto habría mucho que mencionar, nada más hoy voy a poner un ejemplo de lo que dice el Nuevo Testamento, y que también lo menciona el Antiguo Testamento, de cómo es nuestro Dios. Cuando decimos santidad, Dios es un ser, ese ser supremo, que nunca, y eso es lo que quiero que se quede muy dentro de ti, y muy importante, y que lo vamos a reflejado en la vida de Cristo, y por tanto es crucial, Dios nunca se va a mezclar con el pecado. Nunca. Nunca va a mezclarse ni a permitir pecado en su ser. Eso es algo, una característica de Dios. O sea, eso es santidad. Que Dios es un Dios santo, ¿qué significa esto? Que nada del pecado, de lo que hoy entendemos como malo, hoy entendemos como desviado de la voluntad de Dios, va a mezclarse con ese ser divino, ese ser supremo, ese ser eterno que es nuestro Dios. Nunca se va a mezclar. Nunca va a haber algo que pueda estar en su ser que tenga que ver con la maldad, con el pecado. Eso es santidad. Dios está totalmente ajeno, separado de la maldad, del pecado. Eso es santidad. Entonces, cuando una persona, como tú y como yo, quiere relacionarse con ese Dios santo, y ahí es donde vamos a la explicación, al ejemplo, y hoy voy a ser breve, porque esto sí es profundo, pero voy a ser breve. Si yo quiero tener una relación, una comunión con ese Dios santo, no lo puedo hacer como a mí se me ocurre. No lo puedo hacer como yo pienso, como yo quiero. Porque Dios jamás se va a mezclar con el pecado, con la maldad. Y yo como pecador, si quiero tener una relación con Él, no puedo hacerlo en mis términos. No puedo hacerlo con mi pecado, así como yo estoy de manera natural. Y es ahí donde la gente a veces no entiende y dice, voy a buscar, por ejemplo, voy a venir a esta reunión, pero esta reunión, como yo no entiendo qué es santidad, yo no entiendo que mi Dios es un Dios santo, y no entiendo la santidad de Dios, yo vengo y a lo mejor hoy vine y acabo de, un ejemplo, pelear con mi esposa, de maldecirla, y ya vengo pensando, obviamente que ustedes no se dan cuenta, porque ustedes no pueden ver lo espiritual, no pueden ver mi pecado. Entonces yo vengo a este lugar, hoy acabo de maldecir a mi esposa, de tratarla con la punta del pie, y vengo y pongo mi cara, como decimos, ¿no?, de santo. Ya me pongo mi máscara de santo, y dice, no, pues él no mata ni una mosca, se ve buena gente. Y a lo mejor soy un desgraciado, y en esta mañana maldije a mi esposa, y eso es algo que podemos decir, algo muy leve. Hay gente que hace todo tipo de atrocidades, de maldades, pero vengo y digo, voy a buscar a Dios, y vengo a esta reunión y pongo mi cara de santo, y le digo al Señor, gracias, porque estoy aquí en tu presencia, y te alabo y te bendigo. ¿Qué va a pasar si yo tomo esa postura? Yo no voy a poder relacionarme con Dios, porque Dios dice, ¿quieres relacionarte conmigo? Tiene que ser en mis términos. Yo no puedo mezclarme con la maldad, con el pecado. Y ahí es donde entra lo crucial del cristianismo, que Cristo, el pilar del cristianismo. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que paga por nuestros pecados, que pagó por nuestros pecados, que cuando yo le pido perdón a Cristo, cuando yo me entrego a Él, delante de Dios estoy limpio. Y entonces ahora sí, por eso cuando oramos y se fijan, decimos, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, porque por lo que Cristo hizo,
que Cristo me limpia, hoy yo teniendo esa actitud y reconociendo que soy pecador y que solamente a través de Cristo yo puedo relacionarme con ese Dios santo, es que vengo a reunirme. Si yo no vengo con esa actitud y no entiendo la santidad de Dios, yo puedo venir, pero si yo vengo y no reconozco que no puedo tener esa comunión con ese Dios santo, así con mis pecados como vengo cargando todo, pues por eso la gente dice, vine, pues no pasa nada. Vine y no recibí nada. Pues no, porque para que tú recibas algo de parte de Dios, ahora tienes que venir en los términos de Dios. Y aquí viene el ejemplo. Aquí se fijan, dice en el versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? O sea, Dios se manifiesta, le habla, y ahí Dios le dice en el versículo 4, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y en el versículo 5, fíjense lo importante, dice, y dijo, no te acerques. ¿Quién le dijo no te acerques? Dios le dijo a Moisés, no te acerques. O sea, Dios se manifiesta ahí en esa zarza ardiente, y para que lo entendamos, ¿no? Una planta que estaba ahí ardiendo, pero lo curioso ¿qué fue lo que llamó la atención de Moisés y cómo se manifestó Dios a Moisés? Dijo, pues está ahí el fuego, un fuego abrasador, un fuego grande, ¿y por qué no se consume? Lo normal es que eso se consuma. Y Moisés se quedó viendo y dice, no se consume. Entonces llama la atención Dios de Moisés a través de la zarza y le dice, Moisés, y dice, ¿quién eres? Yo soy el Dios de tus padres, y lo que leímos, si yo soy Dios. Entonces Moisés se acerca, pero cuando se acerca le dice, no te acerques. O sea, ya cuando Moisés se está acercando a la zarza, le dice, no te acerques. Tú puedes decir, bueno, ¿por qué Dios le dijo, no te acerques? Ahí le dice, quita tu calzado de tus pies. Quita el calzado de tus pies. Lo vamos a ver, eso una vez lo prediqué, pero es un buen ejemplo para entender hoy cómo nos podemos hoy acercar a Dios, pero es a través de Cristo. Y fíjense aquí, no te acerques, dice, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Hoy, ¿cómo llaman a Israel? A Jerusalén particularmente. Como dicen, ¿ya fuiste a tierra santa? Y la gente cuando dice tierra santa, dice, pues ese es Jerusalén, pero la gente ni entiende qué es santo, ni por qué tierra santa. Y de hecho la gente, esto sí lo toma la gente en el sentido de que dice hoy la gente, y así lo entiende, donde está Dios ahí es santo, pero entendemos santo como algo místico, como que va a pasar algo, así entiende la gente santidad, y sobre todo en la religión popular aquí en México. Tú vas a algún lugar y eso a mí me da risa, ¿no? La gente puede ser de lo más pecadora, de lo más mal hablada, de la peor tipo de persona, pero entra y hasta lo dicen, y a mí me ha tocado, ¿no? Que hasta familiares que te dices, no se les ve nada de Dios en sus vidas, no se les ve nada de santidad, no viven en santidad, pero llegan a un tipo de lugar así y ya empiezan a hacer reverencias y empiezan ahí y aquí no, aquí es santo, así, silencio, aquí no puedes estar haciendo. Y hasta yo me he quedado, ¿no? Las pocas veces que llegué ahí, y dice, o sea, como dicen, María chis. No sé, yo así, pues, ¿qué les pasa? Porque uno no está acostumbrado a un lugar así, y hasta dice, no, y hasta quítate la gorra. Y yo, pues, ¿qué está pasando? No, es que aquí, pues, este lugar es santo. Y la gente así es, ¿no? Si se fijan, es el tipo de lugares la gente va. Yo no sé qué estén haciendo, pero ellos que se quedan así una hora, media hora. Bueno, lo poco que yo observé, y ahí están hincados o en cierta pose. Y hay gente o señoras, ya ves, que acostumbran a ir a ese tipo de lugares y dicen, es que aquí es santo, aquí está Dios. Y a lo mejor ni siquiera entienden por qué, pero les han enseñado que ese lugar es santo y que ahí está Dios. Y vas a otra religión igual, a Jerusalén, y hasta en las noticias, ¿no? En el muro de los lamentos, y hay gente que está ahí, se recarga. Y allá se visten diferentes, ¿no? Y la mayoría son barbones y traen cubierta la cabeza, y tú sí los ves y como que estos tipos se ven raros, pero también, y tú los ves así y dices, no, pues han de ser santos. Ves a los musulmanes y ellos tienen que ir, por 3 veces al día, o a veces más veces, tienen que hacer sus rituales y están todos ahí hincados. Y da igual, en las mezquitas, en sus lugares, dicen, pues estos son lugares santos, aquí está Dios. Pero hoy, ¿cuál es la realidad? Y lo que la Biblia establece. Que donde estamos 2 o 3 congregados en el nombre de Cristo, Dios está aquí. Y donde Dios está, ese lugar es santo. Donde Dios está, ese lugar es santo. ¿Qué significa?
que hay que tener respeto. Pero ese respeto no es como lo hemos aprendido, ¿verdad? Como le digo que hoy y empezar y poner aquí el lugar así como, porque sí nos gusta eso, ¿no? Al ser humano, como místico, y poner flores, figuras, porque aquí es un lugar donde está Dios. Pero la Biblia dice, pues no hagas, Dios no se va a parecer nada de lo que tú hagas, de lo que te has imaginado, ni algo de hombres, ni de animales. Los 10 mandamientos vienen, ¿verdad? No te harás imagen de nada, de lo que hay en la tierra. O sea, no, eso no es, no hagas imágenes, ¿no? Y Dios lo dice, ¿por qué? Porque eso te lleva a la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Adorar, o en este caso entregar tu vida a algo que no es Dios. Porque de repente tú me vas a creer, suponiendo que hoy yo diga, así aunque parezca absurdo, esto es Dios, aquí está Dios. ¿Qué va a tener uno a hacer? Pues vamos a adorarlo. A ver, adoren este pedazo de madera, adorémoslo. Caray, pues que se volvió loco. Pero cuando ya le pongo yo una figura o algo, y es que aquí está Dios. Y la gente que tiende a hacer, pues dice, no, pues ese es Dios, vamos a adorarlo. Pero yo digo, no, es que yo no soy eso. O sea, yo soy santo, y si tú quieres adorarme, lo tienes que hacer en espíritu y en verdad. Que es el otro ejemplo que vamos a ver ahí, nada se mencionó, de la mujer samaritana. Les digo, esto es algo extenso. Pero aquí, regresando a Moisés para no desviar, le dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies. Y ahí le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y esto tiene una connotación espiritual, ya lo hemos dicho. Porque cuando tú te acercas a Dios, no es que Dios no quiera que te acerques, sí, pero Dios dice, quita tu pecado, quita tu forma de vida. Si lo vemos así, el calzado representa cómo vivía Moisés. ¿Y dónde había andado Moisés? ¿Dónde se había movido? ¿Qué había hecho? El calzado representa eso, su forma de vida. Entonces le dice Dios, no te acerques, antes de que te acerques, quita tu pecado. Entonces por eso le dice, quita tus zapatos. Tú puedes decir, bueno, ¿qué tiene de especial la tierra? Pues él andaba por ahí todos los días, andaba pastoreando. Pero ¿por qué Dios le dice, quita el calzado? Porque estaba Dios. Y donde está Dios, hay santidad. Y si yo quiero tener contacto con Dios, no lo voy a hacer en mis términos. ¿Qué quiere decir en mis términos? Yo voy a venir como se me dé la gana, con mi irreverencia, con mi falta de respeto. ¿Por qué pasa inicialmente eso? Pues porque no conocemos a Dios. Por eso ahora, cuando oramos, no es que yo sea religioso y digo, voy a orar y voy a cerrar los ojos. No, simplemente para no distraerme, y sé que estoy hablando con Dios. Y por eso les decimos mucho a los niños, cuando oramos, hay que tener respeto. ¿Por qué? Porque estamos hablando con nuestro Dios. No estás hablando con el vecino, no estás hablando con un amigo de la escuela, estás hablando con Dios. Entonces hay que tener respeto. ¿Sabe? Entender que el lugar no es lo importante, el lugar no es en sí lo que produce la santidad, sino lo que hace que el lugar sea santo es la presencia de Dios en ese lugar. Por eso este lugar, en este momento, lo creas o no lo creas, en este momento este lugar es santo. Hablando como oración, ¿por qué? Porque aquí está Dios. Porque Jesús dijo, donde en 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de él. Entonces, cuando venimos a buscar a Cristo, Dios dice, no me busques ni vengas a mí, quítate esos zapatos que traes. O sea, quita esa forma que es ajena a mí, porque yo no voy a tener comunión con el pecado. O sea, yo no me voy a mezclar con mi pecado, con tu pecado. ¿Quieres venir a mí? Pues hay una forma muy, muy sencilla. ¿Cómo? Tienes que venir a través de Cristo, porque Él es el que pagó por tu pecado. Por eso dice la palabra, Cristo es el que nos da entrada al Padre. Por eso hoy todo es a través de Cristo. Yo no puedo, si hoy yo quisiera presentarme delante de Dios y quisiera decirle al Señor, Señor, bendíceme por mí, por mi mérito, por mis buenas obras, lo que hablábamos hace un momento, pues no gano nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque para empezar, Dios no va a tener comunión conmigo si yo estoy con pecado. O sea, no se va a relacionar conmigo porque Él no, ya se los mencioné hace un momento, Dios no se va a relacionar con el pecado. No se va a mezclar, no va a permitir nada en su ser de pecado. Entonces, a Moisés le dijo, quítate el calzado. Y entonces sí, ven a mí. Entonces, Dios no es como nosotros pensamos. La gente dice, es que Dios es como Santa Claus. Yo puedo buscarlo como yo quiera, y si traigo pecado no, pues yo sabré, ahí poco a poco voy cambiando, poco a poco. No, así no te puedes relacionar con Dios. La palabra es muy clara, y vamos a ver un pasaje ahí en 1 de Pedro, pues que ya lo conocemos.
Pero vamos a Primera de Pedro y vamos a ver ahí el pasaje que ya lo tenemos, bueno, ya se ha predicado también, capítulo 1, versículo, vamos a leer ahí del 13 al 16, ya pase para ir terminando. Dice: llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, ¿qué dice la palabra? Pues antes vivías de una forma, o sea, tu calzado no era el apresto del Evangelio, no era el Evangelio. Tú no vivías conforme al Evangelio. Tú vivías como vivía todo el mundo, y tu caminar, tu vida diaria, pues era una vida basada, ¿qué? En tus deseos, en los deseos que antes tenías. Por ejemplo, dices: pues hoy quiero ponerme hasta las chanclas, que ahorita decía José Luis, ¿no? Que la fiesta de ayer que hubo mucho tequila. La gente dice: pues hoy quiero ponerme hasta las chanclas porque quiero olvidar todos mis problemas. La gente no se pone a considerar, ¿eso agrada o no a Dios? A mi Dios que es santo. La gente dice: yo tengo ganas de hacer eso. ¿Qué tiene de malo? La gente dice: ¿qué tiene de malo? Hablando humanamente. Y de acuerdo a la moral de este mundo, a las costumbres, las tradiciones, como ve la gente, quiero poner hasta las chanclas, la gente se emborracha. Y si eso no fuera realidad, pues no se vendería tanto alcohol. ¿Cuáles son los productos que más se venden? Pues el alcohol, los cigarros, el refresco, todo lo que no nos sirve para nada. Es lo que más se vende. Y es lo que más gasta la gente en general. Y para eso sí nadie dice: no, pues es que no hay que comprar mucho alcohol. Hay que comprar poquito porque pues, ¿para qué nos ponemos tan borrachos? Hay que ponernos poquito borrachos. La Biblia también dice clara: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolucionantes, bien, sed llenos del Espíritu. Pero quiero ponerme borracho, me pongo borracho. Tengo ganas de ir a destamparme, ir con una, como dice mi papá, ¿no? Unas nenas, ir con unas mujeres. ¿Qué hacen los hombres? Pues soy hombre, es normal, soy hombre. Hoy tengo ganas de ir a destamparme con unas mujeres. Hay lugares donde pagas a mujeres y depende de tu presupuesto, pues es el tipo de mujeres con las que puedes ir a divertirte. Entonces, ¿qué impide que yo haga eso? Soy hombre, ¿qué tiene? Voy y lo hago. Y la gente a lo mejor ahí sí va a decir a algunos: no, pues anda de loco. Pero van a decir: bueno, pues es hombre, normal. Oye, igual las mujeres ya también: le voy a pagar a una persona y a unos hombres porque quiere ir a destramparme. Ya también pasa, ya las mujeres van y pagan a hombres y van y se destrampan. Y ya uno dice: ¿qué tiene? Pues cada quien, hasta hay cosas muy vulgares, ¿no? Cada quien sabe qué hace con su cuerpo, por decirlo de una forma muy decente. Cada quien sabe lo que hace, pues es tu vida. Es tu vida y actuamos como si fuéramos los dueños de la vida, cuando Dios fue el que nos la dio. Entonces, la gente a veces dice: por eso la gente, muchos no quieren seguir a Jesús porque dicen: no, pero tengo que renunciar a mi pecado. ¿Yo por qué voy a renunciar a mi pecado? O sea, si yo quiero vivir. Y total, Dios ama a todos, Dios nos acepta a todos como sea. Entonces, pues no has leído la Biblia, ¿verdad? No conocemos a Dios, pero cuando vemos una característica de Dios básica en su persona, un atributo básico en su persona, es que es un Dios santo. Y uno puede decir: bueno, ¿y cómo me relaciono con ese Dios santo que no admite pecado, que no se va a mezclar con el pecado, que no va a hacer de que va a permitir un poquito de pecado? Es que Dios permite ciertos pecados, pecaditos, ¿no? que tengamos ahí. No, Dios no permite ni pecaditos, ni pecados, nada. No va a pasar por alto, dice la Biblia, que no me voy a extender porque también les decía, ¿no? Eso lo hemos predicado, pero no va a tener por inocente al que es culpable. Él dice: tú pecaste, va a venir una consecuencia, va a venir un castigo. Y va a venir muerte. La paga del pecado es muerte. Llámese el pecado que sea. Va a venir muerte. Entonces, esa es la naturaleza de Dios y eso no va a cambiar ni hoy, ni mañana. Ni Dios va a decir: no, pues ya de los mandamientos que he dado en mi palabra y lo que viene en la Biblia, vamos a quitar unos cuantos. Vamos a darles más. Vamos a darles chance, vamos a cambiar esto. Como hoy se predica, gente que dice: no, pues no, y esos pecados, pues no, esos no son pecados. Ciertos modos de vida, ¿no? Por ejemplo, un estilo de vida que aquí es donde hace a veces mucho ruido. La gente dice: ¿pero por qué? Hoy ya la gente dice: no, pues no está mal la vida homosexual, eso no está mal. Se permite ya. Y hay hasta congregaciones que ha habido, y digo congregaciones entre comillas o iglesias, que permiten ese tipo de vida. Ya no hablemos de adulterio, fornicación, pues eso se ha permitido por muchos años. Pero ya se van permitiendo muchas cosas y que la gente, la santidad de Dios, que es una pureza total y que Él está apartado del pecado, pues la gente ha dicho: bueno, esto sí se permite, esto se permite,
y una lista de pecados enorme que se siguen añadiendo, y más ahora con las nuevas generaciones. Se están permitiendo muchas cosas que la palabra dice, eso no está bien, eso es pecado, y eso te va a apartar de Dios. Entonces, cuando yo quiero venir a Dios, pues solamente hay una forma. ¿Y cuál es esa forma? A través de Cristo. ¿Y por qué solamente a través de Cristo? Porque es el único que murió por mí en la cruz para pagar por mis pecados. Entonces yo nunca puedo presentarme delante de Dios diciendo, aquí estoy yo, Dios, bendíceme, vamos a hacer cuentas. Pues no, estoy condenado porque he pecado. Y Dios no va a tener relación con ningún pecador que no venga arrepentido, que no venga humilde. Y ahora, ¿por qué sí puedo tener relación con Dios? Porque les vuelvo a repetir, esto es algo maravilloso, es de lo más maravilloso que podemos encontrar en el Evangelio, en la palabra. Ya pagó Cristo por mí. Por eso ahora yo puedo relacionarme con Dios y puedo decirle, Padre. Hoy puedo decirle, Padre, yo pecador, yo que he hecho mucha maldad, he hecho muchas cosas que están mal. Hoy yo puedo relacionarme con ese Dios santo. ¿Por qué? Porque a través de Cristo yo soy limpiado, a través de Cristo yo soy perdonado, a través de Cristo yo puedo hoy ser hijo de Dios. Es la única forma. Y si yo quiero venir con pecado, Dios no va a relacionarse conmigo. Dios no va a atender a mi llamado, a mi súplica. Es hasta que el ser humano entiende que no puede, entiende que es incapaz, entiende que necesita un Salvador, un Señor. Y por eso tristemente casi siempre buscamos a Dios en momentos de muerte, en momentos de angustia, en momentos donde ahora sí decimos, estoy dispuesto a hacerlo en tu término, en tu forma. Pero mientras nos sentimos bien, sentimos que las cosas van bien o que podemos controlarlas, no queremos ceder ante Dios. Y pensamos que nos podemos relacionar con Dios como nosotros queremos, con nuestros pecados, albergando pecados. Yo busco a Dios, pero también vivo en pecado. No. Ahora un creyente, ¿qué es lo que está haciendo? Combatiendo sus pecados. Me estoy dando cuenta que peco esto. Señor, ayúdame, porque eso yo sé que no te agrada. Y entonces ahora sí podemos tener comunión con Dios. Y por eso lo que dice la palabra, ahí estábamos en Pedro, que para retomarlo y ir terminando, en Pedro, que leíamos, ya lo moví aquí, ahí está en la pantalla, pero aquí para leerlo no voltear, que lo lean ahí ustedes, pero Pedro capítulo 1 decíamos, el versículo 14 dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién te llamó? Igual que a Moisés. Hoy Dios está llamando José Luis, y depende ya de cada uno, en este caso, ¿no? Judith, está hablando. Norma, Fátima, a Yasmín, ¿verdad? A Yasmín, que me da mucho gusto que esté hoy también. A cada uno Dios nos está llamando. Y Dios te está llamando. Pero te está llamando no para que te relaciones con Él y lo conozcas, que ese es el todo de nosotros. Esa es la felicidad, conocer a Dios. Esa es la vida eterna, que lo conozcamos a Él. Hoy está llamando a Berta. Y está llamándonos, pero dice, quita el calzado de tus pies. O sea, deja ese pecado. Y Juan es muy claro, Juan 3. Muchos no vienen a la luz, ¿por qué? Porque no quieren que sus obras sean reprendidas, que sus obras sean manifiestas, y aman más las tinieblas que la luz, y por eso no quieren venir a Cristo. No porque no entiendan que Dios es ese ser supremo, ese Dios todopoderoso, ese Dios que los ama, y que quiere salvarlos, que quiere tener esa relación con ellos, para lo cual fueron creados, ese ser que les dio la vida. ¿Por qué no quieren venir a Él? Por el pecado, no quieren quitarse ese modo de vida. No quieren despojarse, que la Biblia ya en el Nuevo Testamento nos da más luz, dicen, de ese viejo hombre que está corrompido. Dios te dice, quieren esos zapatos y ven a mí. No, quieren seguir caminando en la mugre, y eso nos pasa a todos. Nuestros deseos, ¿a qué nos llevan? A vivir en la porquería, en la suciedad, en el pecado. Eso es lo que nos gusta. Bueno, si no, lo repito, ¿no? Si no al ser humano le gustara lo puro, lo santo, pues ¿por qué existe todo lo que existe? Porque nos gusta la porquería, nos gusta el placer, como dicen, gozarnos en la maldad, en lo que nos produce a nosotros placer. Estaba viendo lo de una serie que salió ahora en Netflix, este asesino serial, y que estaba viendo un poco de la historia. Este hombre, él dice que empezó, porque hubo oportunidad que lo entrevistaran, y este hombre que fue un asesino serial, o sea, mató muchas personas y después se las empezó a comer. Y uno dice, bueno, pues ¿por qué una mente tan retorcida, Y lo empezaron a decir, y dijeron, no, pues él no sufrió grandes traumas.
pero cuando ven su vida, dice que hubo un punto donde él encontró un animal muerto. Digo, no conozco así el detalle, no lo leí en general, la información, pero dice que algo que marcó, y vi una entrevista ahí que sacan, breve como un resumen, dice que le generó placer cuando vio un animal muerto. Y cuando lo vio muerto y le empezó a aplastar y a destripar, dice que eso le empezó a producir placer. Y que de ahí empezó su obsesión y su distorsión, y dijo, que me apasiona y me produce placer lo muerto. Entonces empezó a fantasear, obviamente empezó a crecer como pecador, empezó a vivir la vida como él quería, y después eso le llevó, así joven, creo que empezó a matar a los 18, 19 años, pero ya empezaba con los animales desde antes. Y dijo, pues ahora sí lo hago con un ser humano. Y empezó, hasta que, como dice la palabra, empezó en su mente, en su interior, hasta que dio a luz el pecado. ¿Y qué hizo? Pues empezó a matar. Empezó a matar y le generaba eso placer, matar a la gente y destriparla y empezar, y hasta que después empezó a matar a la gente, que después fue evidente que desde pues, donde guardo, los cuerpos se empezaban a echar a perder, se descomponían, y es cuando se empezó a complicar y dijo, bueno, pues ahora cómo le hago para dejar tanto cuerpo, ¿no? O ¿qué les hago a los cuerpos? Pues se echan a perder todos. Pero ese hombre se corrompió, y con su maldad, y te puedes decir, bueno, ¿cómo alguien puede hacer algo así? Pues hay tantas cosas que el ser humano ha hecho que es maldad pura, y que tú puedes decir, bueno, pero ¿cómo? Pues porque en su ignorancia, y ahí lo dice la palabra, en sus deseos, pues en eso viven. Y tú no puedes venir a Dios así, decir, no, pues yo voy a seguir haciendo eso, pero a la vez quiero conocer a Dios. No es compatible, no se puede. Dios va a decir, pues si vienes a mí, vienes para conocerme en mis términos, o sea, como yo te digo. Y tienes que dejar tu pecado. Este hombre lo agarraron, lo metieron a la cárcel, por eso descubrieron cómo hizo todo lo que hizo, y ahora hicieron una serie de televisión de ese asesino serial en Estados Unidos. Entonces, te das cuenta de la maldad humana. La gente dice, no, es que somos buenos. Si fuéramos buenos, no estaría como está todo el asunto, porque somos egoístas, porque somos orgullosos, porque a veces le va mal a alguien que nos cae mal y hasta nos reímos y nos gozamos de, le fue mal. O cuando te desquitas de alguien o te vengas de alguien, hasta lo gozas y dices, me da placer el que me desquité del otro que me hizo algo o que me hirió. Y nos gozamos en eso. ¿Por qué? Pues porque nosotros sí desarrollamos la maldad. Y ahí, bueno, lo dice, sino como aquel que os llamó es santos. ¿A quién te llamó? Hoy te llamó Dios. Y Dios que te llamó, algo que va a estorbar, y lo único que va a estorbar para tu relación con Él es el pecado. Llámese como se llame, o sea cual sea ese pecado, ¿no? Que tú puedes decir, ¿a poco el que yo no, por ejemplo, y aquí lo hemos dicho, ¿no? Si yo ahora que conozco la palabra, no vivo conforme a la palabra, pues es pecado, porque yo ya ahora sé hacer lo bueno, conozco lo bueno y no lo hago, pues es pecado porque no estoy viviendo en el propósito de Dios. Pero ahora, ¿qué podemos hacer? Dice que si confesamos nuestros pecados, eso es lo maravilloso de la palabra de Dios en el Evangelio, que dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, ¿qué dice? De toda maldad, porque sí tenemos mucha maldad. Entonces ahora, ¿cómo yo puedo reaccionar como ese Dios que es santidad, que es pureza? Y entendiendo santidad que está apartado de toda la maldad. Todo lo que tú piensas y que has conocido que está mal, Dios no tiene parte con eso y Dios no se va a mezclar con eso. Jamás, nunca se va a mezclar con eso. Porque su esencia es santidad. Entonces, hoy tú puedes venir a Cristo, pero no como tú quieres, sino a través de lo que Él ha hecho por ti. Señor, hoy por eso me rindo a ti y en tu nombre yo te pido que me perdones, que tú me limpies. Yo hoy quiero experimentar esa vida que tú das. Y ya lo hemos experimentado los que nos hemos entregado. Pero hoy el Señor dice en el 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y aquí dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En qué quiere el Señor que sea santo? Nada más los domingos que hoy sea santo, todos los días. Pero yo me doy cuenta que hay deseos en mi ser, en mi cuerpo, en lo que yo soy, que no quieren la santidad, que quieren la maldad, que quieren los deseos, que quieren, y digo los deseos mundanos, ¿no? Los malos deseos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Diario combatir ese pecado que hay en mi vida
¿Y qué diario en lo práctico que es? Me quito el calzado que yo traigo. O sea, lo que a mí se me ocurrió, como yo vivía, me lo quito y me acerco a Dios en santidad. Por eso ahora, ¿qué es ser santo? Que somos apartados para Dios. Porque Él está apartado de toda la maldad. Está apartado de todo lo que nosotros hemos hecho que está mal. O sea, de toda esa suciedad, como lo entendamos, ¿no? De toda esa porquería, de toda esa inmundicia, de todo eso que hemos conocido en este mundo, que también ese es el argumento que nos lleva a que si existe el mal, por tanto existe el bien, existe Dios. Porque si no, no sabríamos, ¿no? Si no existe el mal, pues ¿cómo sabríamos entonces que existe el bien? Si existe el bien, ¿cómo sabríamos que existe el mal? Pues hay una diferencia, por eso ahora lo entendemos, esa separación de lo que es santo y de lo que no es santo, de lo que es bueno y de lo que no es bueno, hay una separación. Pero cuando yo vengo a Dios, y ya ahorita no voy a poner el otro capítulo, nos va a acabar con lo que dice Hebreos, que también eso lo podemos entender, es entender que Él es santo. Entonces, que quede claro en tu corazón hoy que Dios no alberga en Él nada, o no hay en Él nada de maldad. No hay nada de malicia, no hay impurezas, no hay imperfecciones, no hay suciedad, no hay malos deseos. Por el contrario, en Dios está esa pureza total. Y si tú tienes buenos pensamientos hacia ti mismo, y si tú tienes buenos deseos, que dices, no, pues Señor, yo quiero que me vaya bien, lo que todos decimos, ¿no? Que me vaya bien, ser feliz, ser pleno, estar bien, quiero estar en paz, quiero disfrutar la vida. Dios quiere mejores cosas para ti. Y hoy Dios te está llamando, pero cuando Dios te llama, entender que no es como queremos. Moisés no era de que pues yo, me está llamando, pues así que tiene, yo voy a ir con mis chanclas así, mis sandalias como las tengo, mi vida así con mi pecado. No, quítatelo. Y obedeció. Moisés le quitó las sandalias, dejó su modo de vida, su pecado, y vino a Dios. Dijo, heme aquí, Señor, aquí estoy. Y entender eso, que esto es un proceso diario. Dios ya, en el momento que tú te entregaste a Cristo, Dios te hizo santo. ¿Por qué? Porque ahora ya eres de Él, eres su hijo, eres apartado para Él. Ya no estás aquí en esta tierra para la maldad, ya no estás para los malos deseos, para vivir como te da la gana, no, ya estás aquí para vivir para Dios. Pero ahora diario, el proceso de santificación, Dios nos lo dejó a nosotros para ejercitar nuestra fe, para desarrollarnos. ¿Y qué? Diario ahora yo tengo que decir, Señor, me vuelvo a ti, dejo mi pecado, es el que no me lleva a nada, que me lleva a la muerte, porque al final el pecado lo único que va a llevarme es a la separación eterna de Dios. ¿Por qué? Porque si yo vivo en pecado, no puedo tener parte con Dios. Y ahí es donde, y con eso termino con este pensamiento y con esto que la Biblia dice, por eso no es que Dios nos mande al infierno, o mande unas personas al infierno y otras al cielo, sino simplemente las personas que van al infierno es porque han decidido no vivir en santidad para Dios. Y no quiere decir es que los que se van al infierno todos son muy malos, todos son muy malos los que se van al infierno. Hay personas que tienen algo bueno, y quizás son buenas personas, pero no quisieron caminar como Dios decía, quisieron en sus términos. Ahí tenemos el ejemplo del joven rico. El joven rico, tú puedes decir, bueno, ¿qué tiene que ver la santidad? Pues sí, la santidad, porque él dijo, yo quiero todo, que seas santo en toda tu forma de vida, que te apartes del pecado, y si tú hoy amas más el dinero, que eso es idolatría, que si tú amas hoy más el dinero, que eso es algo que a mí no me agrada, porque tú no puedes servir al dinero y puedes servirme a mí. Entonces tú tienes que ser santo en todo, y el joven rico, tú puedes decir, bueno, en todo lo demás sí quería, nada más en el dinero no. Pues en el dinero no, pues no tiene parte con Dios. Y el joven rico solito se apartó. Es lo mismo que hoy hace la gente. No es que aquí le digamos a la gente, no, tú no vengas porque tú estás en pecado. La gente sola no viene porque ya no quiere dejar su modo de vida. Y luego pone excusas y dice, es que a mí Dios no me contestó. Pues sí, nunca te contestó Dios porque nunca quisiste buscarlo en los términos que Él te dijo. Nunca quisiste vivir en santidad. Aquí entre nosotros sí nos podemos dar a tole con el dedo, como decimos vulgarmente, ¿verdad? De venir y jugar a la iglesia, o de, como a veces mencionamos, ¿no? Venir y poner nuestra cara de santos, y aquí todos somos, ¿no? San Joel, Santa Judith, y todo, aquí todos ya santos. Pero dice, ese es mis términos, y a mí no me vas a ver la cara. ¿Quieres que yo me manifieste a tu vida? ¿Quieres que yo te bendiga? Yo lo voy a hacer, y estoy esperando hacerlo. Pero ¿cuándo te vas a arrepentir y vas a dejar tu pecado? ¿Cuándo? ¿Cuándo te vas a quitar ese pecado que te estoy diciendo que no me agrada? Porque yo no voy a relacionarme contigo así. Por eso ahora entiendo. Dice, si tú no perdonas a los hombres sus pecados, yo tampoco te voy a perdonar. Porque
tú estás albergando ahí amargura, odio, rencor, y no perdonas a la gente y quieres que yo te perdone. No, porque yo no tolero nada que sea malo. Yo no tolero el pecado. Y yo no voy a pasar por alto el pecado. Entonces no puedes venir así conmigo. Por eso dice, cuando tú traigas tu ofrenda, y si tú sabes que tienes algo contra tu hermano tiene algo contra ti, antes que vengas y des el dinero, ve y ponte a cuentas. Porque no puedes venir aquí a darme el dinero, que sí es importante porque refleja lo espiritual, pero tú estando mal con tu hermano, cuando sabes que estás mal con tu hermano. Mejor primero ve, ponte a cuentas y luego tráemelo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo. ¿Por qué pasó lo de Ananías y Zafira? ¿Por qué viene ese juicio? Porque Dios es santo y dijo, ¿tú me quieres engañar? Pues en este caso no hubieras vendido el terreno, la propiedad, no lo hubieras vendido, te lo hubieras quedado. Pero ¿para qué dices que me vas a dar todo si me estás mintiendo? Me estás mintiendo y no me estás dando todo. Cayeron muertos porque quisieron engañar a Dios, y a Dios no lo podemos engañar. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Por lo que el hombre sembrar, eso también segará. Entonces, entender esto, nuestro Dios es un Dios santo. Y por eso yo, si algo le digo a Dios, Señor, perdóname, aquí estoy, soy un pecador, pero gracias porque tú diste a Cristo, y ahora soy tu hijo, y yo no me puedo ganar el cielo, nunca me lo ganaría. Si la salvación dependía de mí, nunca sería salvo, porque me desviaría por mi pecado. Pero ahora te doy gracias que has hecho la obra en mi corazón, y me acerco a ti en tus términos, Padre. En Cristo me acerco a ti. Entonces concluyo con Hebreos. En Hebreos lo dice muy claramente. Hoy con esta palabra quédate en tu corazón, que sí puedes relacionarse con ese Dios santo, todopoderoso, con ese Dios que es eterno, ese Dios. Ahí en Hebreos, que también ya lo conocemos ese versículo, pero es muy importante mencionarlo. Dice aquí que eso lo preguntaba esta Casandra, y también me acuerdo por eso de este pasaje. Dice, Jesús es el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hoy Dios se compadece de ti y de mí. Él sabe tus debilidades. Sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué sin pecado? Porque Dios es santo. Y solamente Él tuvo el poder, la capacidad de vivir en santidad. Jesús. Y ahí dice, acerquémonos pues, hoy Dios quiere que te acerques. La gente regularmente cuando anda en pecado, ¿qué hace? Se aparta. Pero el Evangelio es todo lo contrario. Vengan pecadores. Yo como pecador voy a Cristo. Dios lo que quiere es que el pecador se acerque a Cristo. ¿El pecador qué hace? Lo que hizo Adán en el inicio, en el huerto, ¿qué hizo? Pecó, pues ya me escondo. Es lo que hacemos, peco, me escondo. No, es que ¿cómo voy a ir con los hermanos? ¿Cómo voy a ir a la congregación? ¿Cómo voy a ir a buscar a Dios si ando mal? Pues ven. Pero ven dispuesto a dejar tu pecado. Y mucha gente no viene. Aquí no te vamos a decir no vengas. Cualquiera que sea tu pecado, yo no soy mejor que tú, ni yo merezco más el cielo que tú, porque soy pecador igual que tú. Pero Dios dice, vengan pecadores. Por eso Jesús dijo, vengan y arrepiéntanse. Trae tu pecado, porque no importa cuál sea tu pecado, Cristo pagó por él y Cristo te puede perdonar y limpiar. Y por eso es lo que la gente a veces no entiende. Ay, ¿cómo fue ahí una persona que era ratero y ahora ya está ahí muy santo? Sí, porque ahora se entregó a Cristo y Cristo lo perdonó y le dio una nueva vida. Y por eso ahora Cristo es su Señor y Él es Hijo de Dios. Y la gente no entiende eso. Ah, como alguien que fue adúltero, en este caso por 15 años, ahora ya muy santo, ya está ahí levantando sus manos y muy santo, porque lo fue en otro tiempo. Ahora dejó su pecado, Cristo lo limpió, lo redimió y ahora está aquí, sirviendo al Señor. Y no importa cuál sea el pecado, aquí dice, acércate al Señor. Acerquémonos pues, ¿y qué dice ahí? Confiadamente al trono, dice ahí, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy el Señor quiere bendecirte y que te acerques confiadamente, pero ¿cómo? A través de Cristo, a través del que pagó por ti. Porque si tú quieres venir, lo voy a repetir en tus términos, no vas a recibir nada de parte del Señor, porque tu pecado va a impedir la bendición de Dios en tu vida. Pero cuando vienes a Cristo, Cristo que pagó por tu pecado, te puedes acercar confiadamente y puedes hallar, ¿qué dice ahí?
hallar gracia para el oportuno socorro. Todos queremos eso. Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Señor, bendíceme. Todos queremos. Pero necesitamos dejar lo que estorba. ¿Y qué es lo que estorba? Por eso es el mensaje. Y también una idea que se filtró mucho, ¿no? Que Dios ama al pecador, pero no al pecado. Dios ama al pecador, pero no al pecado. ¿Y qué entendemos? Malinterpretamos todas esas frases que se dicen. Pues como van a entender, pues tú ven con tu pecado, entonces Dios te ama. No ama tu pecado, pero así te ama. Sí te ama y dio a su hijo, pero Él no se va a manifestar a ti, ni te va a salvar, ni te va a rescatar si no lo haces en sus términos. Eso es lo completo. Sí, Dios ama al pecado, porque si no, esa es la palabra, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo de pecadores, que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda, más tenga vida eterna. Pero Dios ama al pecador en el sentido de que entregó a su hijo, pero no para que el pecador se quede así. Porque, digo, hay más pasajes, ya no los voy a mencionar, pero vienen en la Biblia, que sin santidad, dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando leemos eso en la Biblia, no es que estás totalmente bien y no cometes ningún pecado, no, sino que entiendes que es santidad, que ya estás apartado del pecado, que dice la palabra en Romanos, que ahora nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Porque la santidad es una cualidad de Dios. Y entenderlo, Dios no se va a mezclar con el pecado, ni va a decir, qué bien que estás albergando pecado en tu vida, yo me voy a manifestar y te voy a bendecir. No. Por eso el mensaje crucial siempre ha sido, arrepentíos. Que me arrepiento. Y es lo que vamos a terminar haciendo hoy. Entendemos un poco hoy de la santidad de Dios. Y pues no hay otra más que pedirle perdón. ¿Por qué creen que aquí pedimos perdón? Nos oramos, Señor, perdónanos, bendícenos, ayúdanos. Pues porque sin santidad no podemos tener esa relación con Él. Entonces vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él nos toque. Aquí no es forzado lo que decimos. Aquí podemos decir, sí, todos nos entregamos al Señor. Pero Dios conoce tu corazón, conoce mi corazón. Podemos venir como el joven rico, pues ya hicimos todo. ¿Qué más haría para ganar la vida eterna? Yo ya hice todo, me cobro los domingos, leo la Biblia, oro, voy a un estudio, pues ya hago todo lo que dicen, ya lo hago. Y el Señor dice, yo no sé cuál sea ahí el pecado que estés albergando, pero también dice la palabra, que no debemos encubrir el pecado. ¿Qué debemos hacer? Confesarlo y apartarnos. El que cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Por eso es crucial entender que somos pecadores del pecado y que hoy ese Dios Santo sí se relaciona con nosotros, pero solamente a través de Cristo. No hay otra forma. Por eso es que la gente, ¿y por qué me quieren meter a Cristo en todo? Pues porque entonces no tienes parte con Dios. No podrías tener parte con Dios. Sencillamente por eso. No es que estemos aferrados a decir, ahora nosotros Cristo y nada más. Y hay otras opciones, pero nosotros, aquí es como, hay dos opciones, pero nosotros decidimos esta. No hay otra opción. No hay otra opción. Jesús es el camino, el único camino. Por eso es el camino. Es la verdad, porque no hay otra verdad. Y es la vida, porque fuera de Él no hay vida. Entonces vamos a orar. Padre, en esta tarde te pedimos que tú nos perdones. Perdónanos por tanta maldad, por tanta apatía, tanto pecado que hemos albergado en nuestras vidas. Y aún hoy, Señor, a veces estamos tan ajenos, tan fríos, tan duros, que pensamos que viviendo como estamos viviendo y albergando el pecado que albergamos cada uno y permitiendo todos esos pecados en nuestra vida, aún así vamos a ser bendecidos por ti y aún así te estamos agradando, y eso no es verdad. Hoy te pedimos que tú nos perdones, Señor, y ayúdanos en nuestra debilidad, que tu Espíritu Santo en este momento nos hable y podamos ver qué pecados estamos cometiendo cada uno y podamos entender que podemos acercarnos a ti ante el trono de tu gracia para encontrar esa respuesta, para encontrar ese perdón, para encontrar esa ayuda, ese socorro que solamente tú nos puedes dar. Yo te pido hoy que perdones nuestro pecado, que perdones nuestra maldad, que tú nos limpies. Y hoy lo confesamos, Señor. Yo te pido que perdones el pecado que hay en mi vida, que perdones la maldad que hay en mi vida, que tú me limpies y que limpies a cada uno de mis hermanos. Y que hoy no salgan igual, que hoy no salgan pensando que ellos pueden venir, buscarte en sus términos, en sus condiciones, en su forma, no dejar su pecado y pensar que van a salir bendecidos.
Hoy solamente la bendición y toda bendición espiritual la tenemos en Cristo. Y en ese nombre, Padre, te pedimos que hagas tu obra poderosa. En ese nombre te pedimos que tú avives el fuego, que tú avives ese don que nos has dado a cada uno de la salvación. Y que hoy podamos caminar como tú quieres, así como Moisés, que fue entendido y tú le hablaste y él dijo, heme aquí, así hoy nosotros decirte, heme aquí, Señor, aquí estamos. Y estamos aquí sin miedo porque tú no nos vas a consumir por tu gracia, por lo que Cristo hizo. Y hoy nos paramos delante de ti pidiéndote que nos bendigas, Señor, que nos ayudes. Te damos las gracias y la gloria y siempre lo haremos por el sacrificio de Cristo en la cruz y por Cristo nuestro Señor y Salvador. Y en ese nombre te lo pedimos.